Muy buenos días, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Francisco García. Soy predicador católico. Y mira, mi hermano, vamos a compartir este día, este hermoso evangelio. Hoy es día martes 25 de octubre del presente año 2022. Y este evangelio pertenece al libro de Lucas, capítulo 13, del versículo 18 al 21. Y mira lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, este día nuestro Señor Jesucristo, a través de este evangelista San Lucas, nos comparte a qué se parece el reino de Dios. ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Mira, mi hermano, en la vida cotidiana todos nosotros siempre tenemos una meta que queremos cumplir, que tenemos que cumplir en nuestra vida. Pero para llegar a esa meta, por ejemplo, voy a poner este ejemplo de a nivel académico. Muchos de nosotros, el ser humano, quiere ser un profesionista, quiere ser un doctor, arquitecto, ingeniero, un oficio, etcétera. Para todo esto tiene que haber un inicio, ¿sí? Ese inicio tiene que comenzar desde el principio y tener en mente la meta de llegar a obtener el título que nosotros tenemos en mente, que deseamos, que queremos, que anhelamos. En la vida del mundo así es. Un inicio para llegar a la meta. Pero en ese lapso, el transcurso va a ser un poco difícil, porque se vienen tareas, se vienen exámenes y cada vez es un poco más difícil. Pero aquí la situación tiene que ser precisa. Tenemos que tener una firmeza en que lo que tenemos en mente para comenzar, hay que llegar a la meta. Así es la vida en el mundo, hermano. ¿Sí? Queremos una meta. Es un principio el que tenemos que comenzar. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Con la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerta. Todos sabemos bien que la semilla de mostaza es así pequeñita. La sembramos, es el inicio. ¿Y cuál es la meta de esa semilla de mostaza cuando crece? Es un inmenso árbol. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Con una pequeña porción de levadura fermenta la masa y salen cantidades de las cuales nosotros deseamos. ¿Sí? Todo tiene un inicio, ¿sí? Para llegar a cumplir la meta. Por eso Cristo Jesús nos dice, nos pone estos ejemplos. La semilla de mostaza. ¿Quieres ver un árbol grande, frondoso? Comienza con el inicio. Siémbralo. Y poco a poco vas a ver el proceso que va a ir creciendo hasta llegar a lo que tú deseas. Un árbol inmenso. Por eso Cristo Jesús pone ese ejemplo. Así, por eso dice: ¿a qué se parece el reino de Dios? Lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos al reino de Dios, que nosotros seamos merecedores del reino de Dios. Y para obtener el reino de Dios tenemos que comenzar. ¿Cómo se comienza? A través de ese hermoso sacramento
¿Qué es el bautismo? Nuestros padres tienen esa responsabilidad de que nosotros comiencemos ese camino en gracia, ese camino para nosotros poder llegar a la meta que es el reino de Dios, que es lo que Cristo Jesús quiere, que todos lleguemos a la meta, pero que comencemos y comencemos en gracia. A través del bautismo, nuestros padres, su obligación es enseñarnos. Fíjate, hermano, por eso dice en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18, quiero que todos los pueblos sean mis discípulos, bautízolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Este día no estamos hablando del bautismo, pero hago un pequeño paréntesis para recalcar que nuestros padres o nosotros como padres tenemos la obligación y la responsabilidad de comenzar el inicio a aquellos seres que comienzan una vida. Y en la vida espiritual esos seres tienen que comenzar desde el inicio, a través del bautismo, ¿sí? Tenemos que darle seguimiento. Es un proceso. Nuestro Señor Jesús nos presenta los 7 sacramentos que Él dispone a su Santa Iglesia, que en su momento todos vamos a tener que realizar en las diferentes etapas de nuestra vida. Y esas diferentes etapas, en algunas ocasiones va a ser fácil, en algunas ocasiones va a ser difícil. Pero lo que Dios quiere es de que vivamos ese proceso como la semilla de mostaza, poco a poco va a ir creciendo. Así nosotros vamos a ir creciendo en la gracia de Dios, de manera espiritual, a través de cumplir el mandato que Cristo Jesús nos da, a través de hacer buenas obras de misericordia. Dice Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? Mira, mi hermano, ¿quién quiere estar en el reino de Dios? Todos queremos estar en el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es gratis, ¿sí? El reino de Dios no es así de que, mira, hermanito, hermoso, chulo, precioso, ten, eres merecedor del reino de Dios porque estás muy guapo, porque estás muy hermosa. No, mi hermano, así no se gana el reino de Dios. Por eso Cristo Jesús pone 2 ejemplos muy contundentes. Es un proceso, la semilla para ver el árbol frondoso. Es un proceso, la levadura para ver fermentar esa masa, la que tenemos deseada. Es un proceso que tenemos que llevar cada uno de nosotros para poder ser merecedores de ese reino de Dios que Cristo Jesús nos promete, nos lo dice en el libro de Juan. Yo voy al Padre, les voy a preparar una habitación a cada uno de ustedes. ¿Cómo ven? Dice Jesús, donde en ese texto dice, donde yo esté, quiero que todos ustedes estén también. Y le dice Santo Tomás, Señor, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Yo voy a estar contigo siempre. Yo no te voy a abandonar. Dicen las Escrituras, yo voy a enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a recordar y te va a enseñar todo lo que yo les he dicho. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús nos dice de qué manera nosotros podemos obtener el reino de Dios. Mis hermanos, este evangelio es muy concreto. El reino de Dios no va a llegar así nada más porque sí. El reino de Dios, cada uno de nosotros tenemos que ir viendo ese proceso, ese crecimiento, ¿sí? De manera espiritual. Creer en Cristo Jesús, obedecer a su mandato. Y mira lo que nos dice, un ejemplo hermoso. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Quieres tú un lugar en el reino de Dios? Bueno, edifícalo.
Mira ese proceso hermoso. El reino de Dios es de lo más maravilloso. Mira lo que te está dando Cristo Jesús, lo que Cristo Jesús te está poniendo un ejemplo muy claro para que nosotros lleguemos al reino de Dios, para que cada uno de nosotros seamos merecedores del reino de Dios. Y si llegamos a ser merecedores, disfrutarlo y decir, como dice en el libro de Lucas, Señor, solamente soy un servidor inútil e hice lo que tengo que hacer. Y a disfrutar de ese regalo hermoso que Cristo Jesús nos tiene preparado. Hermanos, Cristo Jesús nos ama. Cristo Jesús también, así como nos ama, también nos reprende, como nos dice en el libro del Apocalipsis. Cristo Jesús, así como nos ama, también nos reprende. Y Él quiere que nosotros llevemos ese proceso para llegar a ser merecedores del reino de Dios. El reino de Dios lo vamos a ir edificando junto con Cristo Jesús, desde aquí. Cada uno de nosotros vamos a ir viendo ese crecimiento. Como dijo San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Y si Cristo Jesús vive en mí, hay que ser obedientes a su palabra. Llevemos un inicio en la vida en santidad, como Cristo Jesús nos hace saber, para poder llegar nosotros a ser merecedores de lo que dice en este Evangelio, del reino de Dios. Mis hermanos, me despido de ustedes y mañana nos vemos con otro Evangelio que Cristo Jesús nos comparte. Y estoy ansioso que llegue el día de mañana para degustar la palabra de Dios. Como dijo Jesús, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de mi Padre. Vamos a disfrutar esta vida hermosa que Cristo nos da. Pero también hay que disfrutar y degustar, saborear la palabra de Dios. Bendiciones y amén, amén, amén.